Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre la teoría de la dependencia. Nuestro pensador es Mauro Marini, economista brasileño, y es uno de los más destacados teóricos de la corriente radical de la teoría de la dependencia. Nació en 1932 en Brasil y murió en 1977. Ya. Doctor en Sociología en la Universidad de Sao Paulo. Es profesor adjunto y jefe del Departamento de Ciencia Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Coordina el laboratorio de estudios sobre hegemonía y contrahegemonía en la misma universidad y también el grupo de integración y Unión Sudamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Claxo. Su más reciente libro se titula Globalización. Ya. La dialéctica de la dependencia es el texto más famoso, pero no el único, ni tampoco necesariamente el más importante. Sienta la base de una economía política de la dependencia, que fue profundizada después y se volvió objeto de grandes polémicas, entre las cuales se destacan las que sostuvieron Cardoso y Serra, de un lado y Agustín Cueva de otro, en la década de 1990. Entre los autores más reconocidos dentro de esta relevante corriente de pensamiento se encuentra el destacado economista y sociólogo brasileño Rui Mauro Marini. Su inicial formación comenzó en la década del 50 por la Facultad de Leyes, que no concluyó y posteriormente en la administración pública, relacionándose con movimientos estudiantiles, vinculado años después a trabajar como profesor en la Universidad de Brasilia. Se le reconoce una extensa labor literaria, entre artículos, libros y trabajos de prensa, entre los que podemos mencionar Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo en 1965. La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil en 1966. Subdesarrollo y revolución en América Latina en 1968. El reformismo y la contrarrevolución en 1976, entre otros. La mayoría estaban encaminados fundamentalmente a cuestionar la situación en el orden político, social y económico que atravesaba Brasil a causa de las dictaduras militares, apostando por la necesidad de cambios concretos. Sus presupuestos, como señalamos con anterioridad, tienen una fuerte influencia de Marx, Lenin y Rosa Luxemburgo. De ahí que su enfoque se reconozca como neomarxista y lo lleve a defender la idea que la dependencia no es algo superable en el marco del capitalismo, sino que este sistema la vuelve cada vez más profunda, más brutal, a más desarrollo capitalista, más dependencia. Para Rui Mauro Marini, el subdesarrollo es una condición con la que cuentan los países de América Latina. Estos países en el intercambio de mercancías tienen un lugar desfavorable, que les impide sacar provecho de un proceso que en teoría debería ser equivalente. Pues, teóricamente, el intercambio de mercancías expresa el cambio equivalentes, cuyo valor se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario que incorporan las mercancías. En la práctica, se observan diferentes mecanismos que permiten realizar transferencias de valor, pasando por encima de las leyes del intercambio y que se expresan en la manera como se fijan los precios del mercado y los precios de producción de mercancías. Con este planteamiento sustenta que desde los tiempos en que los países de Latinoamérica comenzaron a insertarse en la división internacional del trabajo, el intercambio de mercancías se produjo de manera desigual. El incremento en la demanda de materias primas y alimentos en el mercado mundial no conllevó el aumento de los precios de estos productos, sino a su disminución, mientras el precio de los productos manufacturados se elevaba. De esta forma, los países desfavorecidos tendieron a ceder parte del valor de sus productos gratuitamente y para contrarrestar las pérdidas de ganancia. Aumentaron la producción sin importar la baja de sus precios en el mercado mundial o la explotación de los trabajadores. Las características anteriormente señaladas se relacionan con la existencia de una forma de acumulación de capital diferente a la de los llamados países desarrollados. El motor impulsor de la acumulación es la creciente explotación de los trabajadores y no el aumento de la capacidad productiva de trabajo. Este mecanismo es nombrado por Marini superexplotación y según él es uno de los rasgos, si no el más identificativo, del subdesarrollo. Para él es un mecanismo donde se le niega a trabajar al trabajador las condiciones necesarias para reponer el desgaste de su fuerza de trabajo, porque se le obliga a un dispendio de fuerzas de trabajo superior al que debería proporcionar normalmente, provocando así su agotamiento prematuro, porque se le retira incluso la posibilidad de consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en estado normal.
El pensamiento de Rui Mauro Marini constituye uno de los pilares sobre los cuales se rige la teoría de la dependencia. Sus presupuestos sustentan alternativas que ponen de manifiesto las causas de la situación de dependencia económica, política y social de los países latinoamericanos. Su concepción a propósito del término permite entender la dependencia económica existente en los países periféricos, no solo como un proceso generado y mantenido por las relaciones asimétricas en el mercado internacional, sino además y más importante, condicionado por los mecanismos y plataformas a través de los cuales se siente el capitalismo central en las economías latinoamericanas. Dichos mecanismos buscan reducir cualquier saldo a favor de ganancia para los países dependientes, en la medida de que imponen lógicas de funcionamiento para estos, las cuales constituyen fieles reflejos de la ley de acumulación del capital. Con un aumento de la productividad, el movimiento de capitales o de la superexplotación del trabajo, los países centrales garantizan la subyugación de las economías latinoamericanas con la finalidad de en un primer momento obtener el control en el mercado mundial a través de una desigualdad, intercambio de mercancías y artículos. Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para lograr la dominación, sino que es necesario e imprescindible introducirse en sus economías a través de los flujos de capital en forma de capitales financieros. Una vez establecidos estos capitales, se procede al aumento de la productividad del trabajador y al alcance de una mayor plusvalía, que por supuesto retorna a las economías centrales. La superexplotación se convierte entonces en una categoría fundamental, según Marini, para explicar la dependencia. Una de las contribuciones es poner al descubierto el conjunto de mecanismos y de relaciones de poder que se establecen entre países centrales y periféricos, pero además que las relaciones de dependencia en cada periodo histórico obedecen en gran medida a las políticas asumidas por las clases oligárquicas latinoamericanas en el poder. Los que se encuentran beneficiosos son los capitales financieros, que penetran en sus economías y posibilitan la proliferación de sus negocios privados. De esta manera, Marini aboga por la necesidad de una transformación en la estructura interna de los países latinoamericanos, desmontando la maquinaria capitalista, excluyendo e intentando instaurar una democracia que favorezca la economía y las producciones nacionales, superando la propuesta de desarrollistas y estructuralistas, considerando ilógico comprender el subdesarrollo a partir de la incorporación de patrones de avances económicos procedentes de economías industriales, cuando estos se basan en la acumulación de capital a través de la expropiación y la colonización de las economías periféricas. De aquí su fundamento, que a mayor expansión capitalista, mayor subdesarrollo en las regiones periféricas. La dependencia, entonces, constituye un fenómeno originado y mantenido por intereses económicos que se han legitimado en las estructuras de poder interno a nivel político, social de los países dependientes, a medida que el proceso de expansión capitalista mundial ha ido avanzando.